¿Qué tal, señoras y señores? Miércoles 10 de febrero, ya nos hemos comido casi la mitad de la semana y como es miércoles, ya lo saben, hoy es día para la opinión, para la tertulia acerca de la actualidad riojana. Eso va a ser en unos minutos. Antes comenzamos con un par de temas interesantes de interés, como por ejemplo les contamos que sigue ese descenso de los casos activos en nuestra comunidad autónoma. Recalcar por municipios que Logroño descienden los casos en 150 casos activos menos, son hoy 813 casos activos. También nos ha llamado la atención el descenso de casos activos en la localidad jarrera. En Haro son 35 casos activos menos. Otros municipios como Lardero, como Nájera o Calahorra que restan casos, los dos primeros 9 casos menos, Calahorra 4, y es la tendencia a la baja de casi todos los municipios, y esa tendencia a la baja de los casos activos pues empieza a notarse levemente también en la presión hospitalaria. Francisco Antón, subdirector del área de salud del SERIS, nos cuenta a día de hoy cómo se encuentra la presión hospitalaria. Buenos días. Hoy, miércoles 10 de febrero, seguimos viendo esa discreta tendencia hacia la mejoría que íbamos observando ya en los días anteriores. En las plantas es muy notable y, de hecho, hoy ya vamos a poder cerrar una de las plantas COVID y, tras prepararla adecuadamente, tras efectuar la limpieza oportuna, destinarla ya a pacientes con patologías distintas al COVID. En la UCI, como venimos comentando, la mejoría es más lenta, el número de pacientes es prácticamente el mismo que en los días anteriores, y esto es así porque siempre va con retraso respecto a las plantas de hospitalización. Estos pacientes que están en UCI, lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, tenemos 57 o 58 pacientes, pero no pensemos en el número, no pensemos en 57 o 58, sino en pacientes, ¿no? En esas personas, en esas 58 personas que hace poco estaban haciendo su vida normal en la calle y que ahora están en una situación complicada, en una situación difícil, en una unidad de cuidados intensivos, que les va a permitir salvar su vida, pero que va a exigir pagar un peaje. La media de días que están los pacientes en cuidados intensivos es de 20, la supervivencia es muy buena, es superior a un 80%, y cuando son dados de alta de intensivos van a plantas que se han habilitado especialmente para proporcionar cuidados respiratorios, que es el problema fundamental más intenso. Son plantas que se han reforzado con personal de enfermería y con personal auxiliar. Y el tiempo medio que están en estas plantas es de cerca de un mes. El paso por UCI requiere este tipo de recuperaciones. La recuperación es muy buena, los pacientes evolucionan bien, pero de una forma lenta. Salen, como hemos comentado ya otras veces, con lesiones nerviosas y musculares importantes, con lesiones pulmonares importantes, muy limitados en sus capacidades para las actividades habituales, como comer, como caminar, como asearse, y requieren este periodo prolongado, en torno a un mes aproximadamente, para poder ir a su domicilio con una mínima habilidad para valerse por sí mismos. Ahí estaban las palabras del subdirector del área de salud del SERIS y esa buena noticia que una de esas plantas dedicadas al COVID ha cerrado. Continuamos con el programa. No dejamos la pandemia porque tiene que ver mucho y hablamos también de educación. El próximo lunes 15 de febrero quizás haya algún despistado que aún no lo sepa, pero es festivo, se celebra el Día de la Comunidad Educativa y los niños no tienen colegio. Y esto está generando un gran problema a muchos padres, dado la situación en la que vivimos, sin ludotecas, sin abuelos a los que dejar a los niños, puesto que no es recomendable. Mi compañera Ainara Domingo. Ainara, supongo que las asociaciones de padres de alumnos están preocupados sobre todo por eso, ¿no? Por la conciliación en un día festivo como es el lunes que viene. Pues sí, Elsa, el próximo lunes, el 15 de febrero, los niños en La Rioja no tendrán clase. Este festivo ha suscitado un poco de polémica, no porque el 15 sea festivo en sí mismo, sino porque hace falta un plan de conciliación familiar y escolar que se reivindica aquí también en FAPA. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. Pone en relieve, ¿no?, este 15 de febrero, este festivo, un poco lo que hace falta y lo que venís reivindicando desde hace tiempo, ¿no? Sí, es una situación ya generalizada que la pandemia la ha incrementado y este es un día
más sobre este mismo tema. Hemos de decir que la educación no se debe entender como una función de conciliación, es decir, es una solución que tenemos que dar en el sistema laboral, con lo cual por eso pedimos un programa, un proyecto en el que varias consejerías y el Gobierno central trabajen para crear esa posible conciliación familiar y laboral. Porque no sé si ya habéis tenido alguna queja, algún malestar de los padres, ¿no? Por poner un poco la guinda, ¿no? En este 15 de febrero, ¿qué hago con los hijos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, llevamos con un grupo de conciliación todo un año y pico en el que hemos estado trabajando, sobre todo en el tema de la pandemia. Hemos tenido reuniones con el Gobierno, con la Consejería y hemos estado intentando trabajar y se han sacado algún tema para poder solucionar cosas, pero creemos que es el inicio de algo mucho más grande que tiene que empezar ya, porque si no estos días seguirán ocurriendo cuando llegue el verano, cuando se creen otras circunstancias y será una problemática generalizada. ¿Tenéis algo pensado vosotros, que al final sois la parte más implicada, ¿no? En todo esto, la más afectada? Inicialmente con las medidas sanitarias no se puede hacer nada. El campo queda en el tema de la flexibilidad horaria, en el teletrabajo, en dar opciones de días festivos recuperables en horas, pero eso es un tema que tienen que hacer las empresas y con el apoyo del Gobierno. Es decir, nuestra situación está muy limitada con las medidas sanitarias que tenemos en estos momentos. Claro, ahora hay muchas situaciones, no solo hablamos del 15 de febrero, que es festivo, es lunes, muchísimos padres trabajan y pues están ahí, ¿no? Haciendo malabares, ¿no? A ver qué hacen con los hijos ese día. Sino, claro, los confinamientos de clases, el tener a los críos en casa. Ahora mismo estamos en una situación en la que casi vemos a diario, ¿no? Padres que tienen que estar... Pues claro, no nos dejan juntarnos entre las familias. Entonces, ¿cómo están haciendo? Sí, es un sistema que está rompiendo un poco todos los esquemas. Es decir, es muy difícil, los abuelos ya no pueden ayudar, las ludotecas están cerradas, es todo muy complicado. Entonces, cada uno está intentando solucionarlo como puede. Entonces, no podemos seguir con este mantenimiento y tenemos que intentar dar una salida a todo lo que dices tú, es decir, no solo a un día, sino a cada vez que alguien tiene que quedarse en casa, a cualquier circunstancia que está imposibilitando esa conciliación y está creando pues bastante perjuicio a las familias en estos momentos. ¿Habéis solicitado, Esteban, alguna reunión con Consejería de Educación para abordar estos temas? Sí, hemos estado hablando con la Consejería de Educación, pero entendemos que es solo una parte y que no es la parte más importante. Es decir, tienen que ser otras consejerías y no solo tenemos que ser FAPA Rioja, sino otros organismos los que se reúnan y los que trabajen en ese sentido. Es decir, entra todo un departamento de consejerías en el que tienen que trabajar para ver cómo podemos hacer que ese sistema laboral sea más flexible para la conciliación familiar. Esteban, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Pues muchísimas gracias, efectivamente. Es muy difícil el tema de la conciliación, lo es siempre, pues en tiempos de pandemia muchísimo peor. Señores, hasta aquí este comienzo del programa. Yo me despido, mañana vuelvo a la 1, pero les dejo muy bien acompañados con mi compañero Carlos Santamaría, analizando toda la actualidad. Chao. Aquí estamos colocándonos la mascarilla bien, porque como dice el Boletín Oficial de La Rioja, hay que mantenerla en espacios cerrados, incluso aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Por eso cumplimos y somos responsables para que poco a poco vayamos saliendo de esta tercera ola, como los indicadores dicen que ya estamos en ese camino. Gracias por acompañarnos, gracias Elsa por ese arranque de programa y damos ya inicio a nuestra tertulia de cada semana, los miércoles aquí con Pedro Torres. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Pues bien, no tan responsable como tú, pero sí, bueno, sí, hay que serlo, lo intentamos. No relajes las medidas. Es verdad que ya no estamos como en marzo o en abril, cuando limpiábamos las bolsas del supermercado y casi nos bañábamos en lejía, pero no hay que olvidarse de las Yo me refería más a otra dimensión, lo de irresponsable, ¿no? ¿Cuál? A ver. La mascarilla sí, el controlar todo esto del virus sí. Bueno, yo creo que si fuésemos un poco más
más controlables, atacaríamos mucho más a las barbaridades que nos están haciendo los dirigentes de nuestro país y las cuestiones sociales y las cuestiones humanistas y otras muchas cosas, ¿no? Y apuntas, a eso me refería. Apuntas arriba, ¿eh? Sí, hay que apuntar siempre arriba. Vale, vale. Porque los de abajo harta desgracia tenemos de estar abajo. Ahora seguimos. María José González, compañera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Es verdad, en marzo, abril, fíjate, íbamos sin mascarilla al supermercado, pero lavábamos todo y casi nos quitábamos los zapatos al entrar a casa. Sí, ¿verdad? bueno, yo sigo siendo muy disciplinada y toda mi familia y sí. Y lo que haga falta. Lo que haga falta por evitar contagiarnos o por no saber que estamos contagiados y poder provocar un gravísimo problema. Exacto. Bueno, nos acompañan ellos dos y contamos hoy con una nueva voz, presencia, que esperemos que también sea también habitual en estos programas, que es Quique Borba. Quique, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien acá, muchas gracias por la invitación, un placer. Quique es experto en comunicación, sobre todo en comunicación política, uruguayo de nacimiento, pero riojano ya de adopción. ¿Vuestro crío nació aquí en La Rioja o en Argentina? No, nació en Argentina. Nuestra última aventura de 10 años en la política argentina, trabajando en la política argentina, es argentino. Bueno, soy un uruguayo que tiene un hijo argentino, bueno, tengo que decirlo. Y una esposa riojana. Y una esposa riojana, claro. Y una esposa riojana, no, pero encantado de estar aquí en esta tierra, la verdad que es una hermosura y que me siento muy acogido y muy bienvenido. Vaya momento para llegar también a Europa, a España y en plena pandemia. Sí. Creo que igual es un momento de oportunidad, es un momento en donde tenemos que reflexionar mucho lo que queremos como sociedad, y no solo la sociedad española, Europa, sino como humanidad, ¿no? Creo que de verdad tenemos una oportunidad de mejora, soy esperanzador y nada, creo que vamos más tarde que pronto vamos a salir de esta. Ojalá más pronto que tarde. Pedro, vamos ya con el debate y con las reflexiones que hoy queremos arrancar pues por lo que está siendo noticia en los últimos días. Hosteleros, comercios, autónomos, negocios pequeños y grandes que dicen, oiga, es que ya no puedo más, ya esto es insostenible, estoy cumpliendo todo lo que me dicen, no recibo ninguna clase de ayudas que me puedan servir para tirar hacia adelante, tengo que continuar cumpliendo con mis compromisos fiscales. Y en La Rioja, en los últimos días, hemos visto diferentes manifestaciones, tanto como decimos de hosteleros, que llevan desde el comienzo de la pandemia defendiendo lo que consideran que es suyo, como otros negocios, comercios, etcétera. Pedro, ¿cómo estás viendo la situación? Compleja, muy compleja. Y yo lo veo complicado. Es que si tú escuchas a un hostelero, dices, bueno, pues tiene razón en sus planteamientos, en cuanto a su problemática económica, en cuanto a su problemática de pagar impuestos y demás. Pero si ves luego la realidad en la que estamos viviendo, de la enfermedad, pues nos damos cuenta que esto de alguna forma tenemos que pararlo, ¿no? Yo ya, después de algunas sentencias por sesudos jueces... ¿Lo del País Vasco? Sí. Ahora lo comentamos. Tengo tantas dudas que ya empiezo a perder la esperanza en contra de lo que dice Quique de casi todo, ¿no? Yo creo que el Estado debe ayudar a todas aquellas entidades, profesiones, lo que sea, que se encuentren mal, ¿no? Pero también creo que tenemos que asumir que hay una caja en la que no se puede estar todo el día metiendo la mano y sacando el dinero para dar. Yo creo que los ayuntamientos, el gobierno central, podrían hacer unas exenciones de impuestos, que creo que sería lo más normal. Por ejemplo, bueno, pues no estáis trabajando, no se paga el IVA, no se paga una serie de cosas, lo de, no sé, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero también luego ves algunas manifestaciones, por ejemplo esto de los platos rotos, ¿no? Sí. Yo no sé, porque luego dejamos que abran los bares, bien, vale. Yo veo las mesas de las terrazas y me atrevo, sé que se van a enfadar, pero lo diré. La gran mayoría, desde mi punto de vista, no cumplen la reglamentación en absoluto. No hay 4 personas en la mesa, hay varias, no guardan las distancias, absolutamente ninguna. Ahora hay una normativa que te pueden servir un café con la puerta cerrada, pero, y te tienes que ir a tomártelo como mínimo a 50 metros. Exacto. Bueno, pues yo invito a quien quiera de esta hostelería a que se pasee por la ciudad y a que vea que no se cumple en absoluto. Entonces, claro, no sé, es que es muy difícil. Yo la verdad es que llega un momento en que no soy capaz de decir qué hay que hacer, pero lo veo
Complicado, lejísimo. muy complicado. María José, ¿cuál es tu sensación con esta nueva oleada de protestas? Que si llevamos 3 olas de virus, de protestas y de reclamaciones, también prácticamente las mismas o más, ¿eh? Yo me suelo fijar mucho en los datos. Entonces, a mí me extraña que a estas alturas el Gobierno de La Rioja no haya explicado con datos por qué la hostelería es tan nefasta, su apertura, y puede ayudar a la propagación del virus. Hay institutos científicos que realizan muchos datos de dónde se producen los focos de contagio, qué porcentaje de casos tiene, eso es de positividad, y ninguno apunta a la hostelería, o sea, todos apuntan a los hogares. Respecto a lo de las terrazas, yo discrepo. Las terrazas sí que han estado controladas. Lo que no está controlado es lo que hacen los ciudadanos ahora, efectivamente. Claro. Se ponen cerca y se toman el café cerca, y además eso lleva una sanción no solamente para el consumidor, sino también para el establecimiento que ha servido ese café. Me consta que en los primeros días de esta nueva situación de restricciones en La Rioja sí que hubo policía advirtiendo a los bares, a las cafeterías, de que tenían que dar ese mensaje que dices, Pedro, ¿eh? Oiga, le doy el café, pero no se pueden reunir aquí en la puerta 10 personas. Es que también discrepo, pero por dejar aquí que hable, de que se cumple la normativa en las terrazas. Yo he estado en algunas terrazas y al menos en las que yo he estado no se cumplía. Y en las que paseo por la calle y miro, tampoco. Y lo puedo demostrar diciendo incluso los nombres de establecimientos. Ahora en las últimas semanas no, porque están cerradas, pero dices que... No, cuando estaban abiertas. Sí. Cuando estaban abiertas las terrazas no se cumplía la normativa. Con eso yo no estoy aquí poniendo a nadie ninguna tesitura, ¿eh? Estamos simplemente comentando hechos. Y sobre las ayudas, es que se está haciendo mal. O sea, no es posible que en países de nuestro entorno les salven. Es como si le pagan a un trabajador que se queda en paro, no te pagan el sueldo completo, te pagan un alto porcentaje. Exacto. Pues es lo mismo que están haciendo para el sector de hostelería y de comercios en muchos países europeos, pagándoles un 80% de su facturación. Y aquí no se está haciendo una línea de ayudas en condiciones. Que no hay que responsabilizar solo a la Administración autonómica. Yo responsabilizo al Gobierno de España. Claro. E insisto, ha habido una dejación, ahí os las arregléis vosotras. Y va a pasar lo mismo, El Gobierno va a preparar un paquete, según lo que han dicho las ministras, un paquete de medidas fiscales, un paquete potente donde en los impuestos centrales, pero son las autonomías las que tendrán que decidir qué impuestos, con qué fondos, qué ayudas, con qué fondos y dónde lo sacan. Claro. Quique. Sin duda, como se decía, es un tema muy complejo que no tiene soluciones simples, obviamente. Creo, por un lado, celebro la posibilidad de que la gente se pueda manifestar y pueda reclamar, siempre que sea de forma pacífica y siempre que sea. A su vez, soy un creyente en el diálogo. Creo que no hay otra forma de llegar a buen puerto si no es dialogando las instituciones con los gobiernos, en este caso. Y aunar los intereses de todas las partes, que ya es una tarea muy complicada. Por un lado, creo que la hostelería ha sido muy golpeada, ¿no? por esta pandemia. Señalados, les decían, ¿no? Como si sí, ahí ya no sé si fueron señalados o es que ya como ahora hablo como personas, siempre nos sentimos atacados cuando se meten con nosotros, particularmente. Creo que la pandemia requiere, es obvio que a bajo movimiento o a escasa movilidad la pandemia se reduce o los casos se reducen. Sin embargo, la hostelería se sintió golpeada, quizá destratada. No sé si es una realidad o si es cosa de sentimientos propios. El gobierno sí que activó medidas. Yo que lo comparo muchas veces, no solo con lo mejor, obviamente, siempre nos tenemos que comparar con lo mejor, como decíamos, también apuntar arriba, sino con otras realidades de otros países en donde no hay ninguna ayuda de nada. Y es sálvese quien pueda es terrible. Obviamente no nos tenemos que comparar con lo peor, ¿no? Claro. Pero, quiero decir, creo que la hostelería
tiene que trabajar en el diálogo, creo que el gobierno tiene que trabajar en el diálogo, en todos los gobiernos, autonómico, nacional. Creo que las ayudas sean por subsidios, sean por tasas, sean por lo que sea, tienen que venir en algún momento, se tienen que brindar. Creo que también los hosteleros y todos los comerciantes, porque esto no solo fue este episodio fue de hostelería, pero hemos visto imágenes también de la protesta de los todo el comercio. Creo que también están haciendo y deben profundizar esa renovación en su forma de vender, ¿no? El tema del comercio online, o sea, ser innovadores. Creo que nada, es momento. Y los consumidores también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque cuando hablamos de que en las terrazas no funcionaba X o cual cosa, muchas veces somos nosotros mismos. O sea, cuando compramos en Internet en Madrid o en Alemania, no sé qué, y no le compramos a nuestro comerciante de acá abajo, también somos nosotros. Entonces, creo que todos tenemos que repensar un poquito y todos tenemos que empujar el responsable del establecimiento es el que tiene que intentar por todos los medios que se cumplan las normas que se le han dictado. Y yo vuelvo a repetir que en muchos establecimientos de la capital de Logroño veías bares en los que muchísima gente estaba sin mascarilla, no eran grupos de 4, eran grupos varios, ponen una mesita al lado de la barra, que es una broma eso, ya no estoy en la barra, ¿cómo que no estás en la barra? Sigues estando en la barra, o sea, no engañemos las cosas. Yo debo decir que en Navidades sí que vi algo de eso. No, se veía bastante. Y a lo mejor, no en mayoría. Vamos a ver, decimos, por ejemplo, protestamos, yo que no sé si tienes razón o no, estamos simplemente poniendo cosas en el tintero, ¿no? Si nos vamos, aquí siempre hablamos de Francia, siempre hablamos de Alemania como algo maravilloso, como algo muy... No, estaba pensando en Portugal antes, ¿eh? Sí, no. También lo ha hecho y no es Alemania, o sea, ni tiene el PIB, ni tiene... Pero, por ejemplo, Alemania y Francia tienen los bares cerrados, la hostelería. Lo tienen cerrado desde Navidad. ¿Dan subvenciones? Bueno, pues tendremos que, como dice Quique, tenemos que ir a ver cómo hacemos eso y cómo hacemos lo demás, ¿no? Pero es que aquí no estamos hablando ni de subvenciones ni de nada. Yo creo que es que hay una guerra simplemente en que la hostelería, ella cree que se le ha echado en fin, como el patito feo, y es la culpable de todo. Ni es culpable ni deja de ser culpable como los demás. Habrá que dialogar, habrá que ver cómo se puede solucionar eso y demás, ¿no? Pero, en principio, tú dices que determinados estamentos, por ejemplo, de expertos, bueno, pues los hay que dicen que no y los hay que dicen que sí. Pero si el gobierno toma una decisión y dice que la hostelería tiene que cerrar, en principio hay que cumplir esas normas. Y después hagamos lo que se ha hecho en el País Vasco, por ejemplo. Vayamos a la justicia, vemos si nos da la razón o no. Que esa es otra discusión. Esa es otra derivada, ¿eh? Esa es otra derivada. María José, pero yo creo la judicialización de toda esta situación. Que a lo mejor debiéramos aprovechar esta crisis tan desgraciada en la que estamos para replantearnos si la hostelería en España tiene un funcionamiento coherente o no lo tiene, que esa es otra de las facetas que a lo mejor hay que abrir en los debates y en la política de este país, ¿no? Si la hostelería y el comercio incluso... El sector servicios. El sector servicios, efectivamente. Con los tiempos nuevos que vienen, no se tienen que replantear toda su estructura y a lo mejor tenemos que dejar tanta hostelería, no ser un país tanto de servicios y empezar a emplear esos dineros que los vamos a dar a subvenciones, no sé para qué, a emplearlos en otras causas que nos lleven a un mejor puerto. Tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero sobre este argumento algo más, pero María es que José eso es pensar, está bien replantearse el modelo de país, está muy bien, pero eso no es lo urgente ahora. Y si la hostelería ha salido y rompieron ayer platos en toda España, es porque es el tercer cierre al que se les obliga, el único sector con tercer cierre. Además de las restricciones, claro, de horario que han tenido todos. De horario, de aforo, entonces, claro, es que es una situación, por eso hablamos de hostelería, pero o parece que los hosteleros están... Estamos de acuerdo que es muy triste, eso no lo discutimos. El problema creo que ahí es cuando tenés un 80% de las camas UCI ocupadas, claro, estás atado de manos. Eso es. Y tenés que tomar una decisión y es salvar vidas y reducir la movilidad es hoy la única receta mágica que tiene el gobierno. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con eso que apuntaba Pedro, lo que ocurre en el País Vasco, que nos consta está también muy presente en la actualidad riojana, en el Consejo de Gobierno de hoy, y esa sentencia, esa decisión cautelar de momento de allí poder reabrir la hostelería. Regresamos en
unos instantes y ya lo saben, no se vayan de TVR, nos encantan sus mensajes también a través de redes sociales. De vuelta con ustedes en unos minutos. Hasta ahora.